Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado, un tema de salvación, hermano, un tema importante. Y más que nada, tener la certeza, hermano, tener la certeza de a dónde vamos, hermano. El enemigo siempre procura desviarnos, hermano, para saber cuál es el camino que vamos realmente buscando. Y crean lo que a él sí le ha funcionado, hermano, es muy bueno para desviarnos y espero que este tema sea una gran bendición para todos, hermanos, y estemos apercibidos de lo que está pasando y de lo que viene, hermano. Yo lo titulé a la opresión después de Nicea, del concilio de Nicea, para adorar la Trinidad, hermanos. Sabemos, la historia está, hermano, que es una doctrina impuesta a la fuerza, hermano, a la fuerza, porque así siempre ha obrado Roma, y acuérdense que Roma, el papado, es una herencia, hermano, es una herencia del Imperio Romano, hermano, y ellos todo lo conseguían por la fuerza, hermano. Puede ser, costase lo que costase, ellos imponían las cosas, hermano, y ustedes saben que en las cosas de Dios todo es por amor, nada es impuesto, nada es por la fuerza, y todo es por amor hacia nuestro Creador, hermanos. Y más que nada la comunión que debemos de tener con nuestro Creador cada sábado, hermanos. Aprendemos a depender más de Él y así retirar al enemigo y sus acechanzas. Dios me los bendiga nuevamente, hermano, en este estudio y aprendamos más de los engaños del enemigo en este tiempo que ya estamos viviendo, hermano. Prepararnos para ser utilizados por Dios, y se me vino a la mente un ejemplo de cómo Dios obra cuando nos ponemos en sus santas manos, hermano. El ejemplo que viene en la palabra de Dios da en Mateo 16, viene desde el 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Cristo les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Cristo le declara a Pedro, hermanos, que se lo reveló el Padre, Cristo lo hizo delante de los demás discípulos, resaltando a Pedro, hermano, resaltando a Pedro, porque cuando estás en una buena comunión con Dios, hermano, vas a hacer cosas que agradan a Dios. ¿Ya? Pero todos sabemos, ¿verdad?, en la historia más adelante, como Pedro también, ¿verdad?, pues fue utilizado por Satanás, hermano. Cuando Cristo le dijo que el enemigo me ha pedido para zarandearte, dijo: ora, Pedro, porque viene una prueba grande. Y Pedro, en su autosuficiencia, ¿verdad?, por su manera de ser, de su carácter, como que lo tomó muy a la ligera, ¿no? Como, no, hermano, yo estoy muy claro y muy seguro, Señor. Entonces la pregunta es, hermanos, en este tiempo, ¿realmente nos conocemos, hermano? Pedro no se conocía, hermano. Cristo, pues, amén, Cristo lo conocía más que Pedro a sí mismo, y sabía que lo iban a vencer en esa prueba, hermano. Entonces, diariamente esta comunión con nuestro Creador, hermano, nos hace, nos fortalece y pone un escudo, una barrera para que cuando venga la tentación, hermano, no caer, hermano. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, hermano. No hay justo ni siquiera uno. Todos estamos en el mismo barco, hermano, y todos pasamos con las acechanzas del enemigo, del diablo, para vencernos diariamente, hermano.
y Dios es bueno y nos perdona cuando nos acercamos a Él con corazón constrito y humillado, hermano, y le confesamos nuestros pecados, hermano. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, hermano. Aquí vemos ya cómo Pedro va, pues, dijo una gran verdad, hermanos. Porque muchos de ahí la Iglesia Católica se agarra ahí, porque en los versículos que siguen de que Pedro fue el primer papa y que esto y que el otro, inventaron una ensarta de mentiras alrededor de eso. Pero realmente lo que Cristo le dijo allá a Pedro, ¿verdad? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y aquí te haré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ahí, más bien, Cristo le estaba diciendo a Pedro, hermano, sobre esta verdad, esta expresión, este dicho que dijo Pedro, dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa base, hermano, sí, se iba a fundar la iglesia, hermano. No de lo que vaya a hacer Pedro, de las secciones de Pedro, y de ahí tuercen las escrituras, hermano. Pero ahí realmente lo fuerte y el cimiento y las bases, hermano, del cristianismo, vaya, viene siendo esa expresión, hermano, de que Cristo es el Hijo nacido del Padre, hermano, es engendrado, el unigénito del Padre. En base a eso, hermano, ahí está, en esa roca se iba a fundar la iglesia, hermano. Pero ahora después ya suelten las escrituras que dicen que Pedro es la roca, y que en serio, que hermanos, tremendo lo que hace el hombre, hermano. Hermanos, Satanás es muy dado a reescribir la historia, hermano, para que nosotros olvidemos de dónde venimos y a dónde vamos, que perdamos nuestra identidad, hermanos, que perdamos nuestra identidad. Ese mismo método, hermano, lo aplicó Nabucodonosor cuando se llevó a Daniel a sus amigos a Babilonia, hermano. Quería que olvidaran de dónde venían, y les empezó a meter todas sus creencias, que adoraban sus dioses. Nada más que Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes, hermano, y Dios los prosperó aún siendo esclavos en un país desconocido, hermano. Cuando le eres fiel a Dios, hermano. Otro ejemplo es José, cuando sus hermanos lo vendieron de esclavo, hermanos, a Potifar, el rey el capitán de la guardia de Faraón. Y vean cómo Dios lo prosperó en todo lo que hacía José, porque se mantuvo firme, hermano, y él siguió adorando, y nunca olvidó las enseñanzas de su padre Jacob, de adorar al verdadero Dios, hermano, al verdadero Dios. Y nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda, hermano. Entonces eso es lo que busca siempre Satanás, hermano, que perdamos nuestra identidad, y poco a poco, créanlo, que vayamos olvidando el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, enseñándonos el amor de su Padre, porque Cristo cuando vino dio a conocer el amor y la misericordia del Padre, hermano. Y Satanás pues nos tuerce las escrituras para que distorsionemos la imagen de la persona de Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo, hermano. Y créanlo, hermano, escuchen. Yo les toco mucho este punto, hermano, porque es bien importante, hermano. Con la Trinidad en las iglesias, hermano, lo logró. Porque con eso tuerce la persona de Dios, hermano. ¿Cómo se imaginan ustedes, hermanos, un ser, ¿verdad? 3 seres diferentes en un solo cuerpo, hermano? Eso es inverosímil, eso no lo puedes aceptar, porque la Biblia no lo enseña, hermano. Por eso la Trinidad no la pueden explicar con la palabra de Dios, hermano. Pero con la Trinidad, hermano, créanlo, que el 95-97%, hermano, de las iglesias que se dicen cristianas aceptaron esa doctrina de la Iglesia Católica Romana, hermanos. Y son trinitarios, hermano. Es increíble esto, hermano. Y con la Trinidad lo logró, hermanos. Casi
todo el mundo cristiano, hermano, porque habemos gente fieles a Dios y que tenemos un conocimiento correcto de la persona de Dios en lo que en lo que la Biblia y la luz que la Biblia enseña, hermano, porque pues tampoco no sabemos más allá, hermano, somos seres finitos, nuestra mente no nos permite tanto, pero sí en lo que la Biblia revela, hermanos, estamos claros, hermanos. Hermanos, debemos aprender, hermanos, de la historia, eso es bien importante, hermano. Y ustedes vean cómo actuó Roma, hermano, desde que nacieron, siempre por la fuerza, hermano, o sea, hablando del papado. Acuérdense que la Iglesia Católica, hermano, fue una herencia de Roma pagana, hermano. Y nació, ¿va? Prácticamente en el paganismo de Roma. Y la Iglesia Católica, introdujo todo ese paganismo dentro del cristianismo, hermano. Todas esas creencias paganas, ¿sí? Porque el primer emperador que aceptó el cristianismo fue Constantino el Grande, hermano. Tenía el control del ejército, el control económico, pero no tenía el control religioso, hermano. Por eso el famoso concilio de Nicea, donde fue un concilio interdenominacional, hermano, ecuménico. Fue el primer concilio ecuménico, donde iban a poner esos puntos, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo respecto a la persona de Dios, más que nada, hermano. Por eso es importante, hermano, ver la historia, ¿verdad? Cómo actúa el papado desde que nacieron, siempre por la fuerza, hermano, y la opresión, hermano. Ahí está en la historia, hermano, y es muy importante estudiarla para no ser engañados. Debemos tener un conocimiento correcto de Dios y así compartirlo con amor, hermano, porque si tenemos y adoramos un Dios falso, hermano, créanlo, que seguramente llegará el momento que lo enseñaremos y lo compartiremos, ¿va? Lo haremos de una forma forzada, hermano, por la fuerza. Siempre ha sido así, hermano. Siempre que tenemos una adoración falsa, siempre al final queremos o lo transmitimos, ¿verdad? Como que más forzado, hermano. Acuérdate que las cosas de Dios es por amor, hermano. Dios no forza a nadie, hermano. Esa es la gran diferencia del diablo y nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Qué es lo que caracterizó el papado, hermano? Y precisamente eso, hermano. Recurren a la opresión y a la fuerza, hermano, para imponer algo que no es bíblico. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos, hermanos, en la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿De qué forma lo van a hacer? Por la fuerza, hermano, por la fuerza. Y desgraciadamente, ¿verdad? Al final las iglesias protestantes, ¿verdad? Estarán del lado de Roma. Y ustedes, si observan en la actualidad, ¿verdad? Pues ya lo estamos viendo, hermano, ya lo estamos viendo. Actualmente el papado, ¿verdad? No puede usar la violencia, pero créanlo, hermano, créanlo, que poco a poco, ¿verdad? Vamos viendo tanto de parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Como de hermanos protestantes, ¿verdad? Que ya están con la Iglesia Católica, el espíritu del enemigo, hermano, y empiezan a usar violencia verbal, hermano. Así comienza. Pero créanlo que poco a poco ese espíritu irá aflorando, hermano, irá aflorando y va a llegar el momento en el cual van a obrar, pero ya de con violencia física y literal, hermano. Van contra ti. Si no estás de acuerdo con ellos, ¿verdad? Y créanlo que eso viene, hermano, y reflejarán su verdadero espíritu. Hablando del papado, ¿verdad? Porque ahorita ustedes lo ven, acuérdense que tenemos ahorita un papa jesuita, hermano, y que yo ya les he enseñado, les he mostrado, ¿verdad? Cómo actúan los jesuitas, ¿verdad? De una manera así como muy humilde. Te lavan los pies, te besan hasta los pies, hermano, así son ellos, así actúan. Pero en serio, la orden de los jesuitas, hermano, trae un trasfondo muy
macabro, hermano, muy terrible, o sea, entre ellos es gente que en 1531, hermano, cuando los inició Ignacio de Loyola, yo ya les he platicado esto. De hecho, ellos fueron criados. De hecho, Ignacio de Loyola era un militar, ni siquiera era religioso, hermano. Más que era un fanático del Papa de Roma. Era un español. Ahí nació la orden de los jesuitas. Pero él era militar, hermano. Y fueron creados, ¿verdad?, para oponerse y darle contra a la reforma, hermanos, para crear la contrarreforma sobre Martín Lutero, que era de los más fuertes en aquel tiempo. Pero por eso fueron creados, hermano. Entonces ellos tienen ese espíritu todavía, hermano. Crean lo que ellos no han cambiado, hermano. O sea, se ven tranquilos así, pero porque no tienen el poder total, hermano. Espérense que lo tengan y verán que va a aflorar ese espíritu que realmente tienen, hermano. Y lo más triste, hermano, que todo el falso profeta, todas esas iglesias protestantes que siguen a Roma, hermano, que han arrastrado sus errores doctrinales y fundamentales, que están con ellos, y arrastraron esos errores, hermano, y las enseñan en sus púlpitos. Es increíble, y ya están con ellos, hermano. Ya están en ese famoso ecumenismo, ¿verdad? Por eso la importancia de la historia, hermano, ya que porque ahorita en la actualidad ya empiezan a decir que la Inquisición, ¿verdad?, no fue así realmente no lo dice la historia, hermano. Pues en serio, hermano, métanse a internet, hombre, para que vean todos los métodos de tortura que usó la Inquisición, hermano, que eran mandados por el Papa de Roma. Observen todos esos métodos de tortura que usaron, hermano. Y ahorita ya te están diciendo, como que suavizando la cosa, ¿no? Como que eso no es cierto. Como que no era así. Los españoles eran buenos en aquel tiempo, hermano. Ellos, no. Es increíble eso, hermano. Ahora como los digo, como lo vuelvo a repetir, nos dicen que en España era un país apegado y dirigido por Dios, hermano. Cuando la historia, ¿verdad?, nos dice que no fue así. La verdad causaron mucho dolor y sufrimiento, hermano. Y esa historia, ¿verdad?, se volverá a repetir en el tiempo del fin, hermano, pero ya a nivel mundial, hermano. Eso es profecía y se va a cumplir. Y créanlo que ese sección o departamento, grupo de la Inquisición, la Iglesia Católica Romana todavía lo conserva, hermano. No lo han desaparecido. ¿Y para qué lo tienen? Claro que lo van a volver a usar, hermano. Hermanos, los perseguidores, créanlo, no eran ateos. Observen, esto es un punto bien importante. No eran ateos. Ellos creían en Dios, hermano. Qué tremendo esto. Creían en Dios, hermano. Hay una foto, hermano, de un obispo llamado Nicolás, que ese viene siendo el famoso San Nicolás, que después lo convirtieron en Santa Claus o Papá Noel. Ese es el famoso San Nicolás, que era un obispo católico allá en el siglo IV. Hay una foto, hermano, en internet, donde este famoso San Nicolás va dándole una bofetada a otro obispo que se llamaba Arrio en el concilio de Nicea, hermano. Y en serio que era un concilio, hermano, para empezar fue un concilio que la verdad fue dirigido por Constantino. Constantino fue el que financió los viajes de todos. Creo que llegaron más de 300 obispos, hermano, a Nicea en el 325. Fue como en mayo, estuvieron ahí, pues ahí cotejando ideas y todo, y no se ponían de acuerdo. Duraron más de 2 meses, como de mayo hasta julio del año 325. Y ahí fue cuando sucedió ese detalle, ¿verdad?, cuando el famoso obispo Nicolás le dio una bofetada a Arrio. Y pues ahí cuando ya, acuérdense que ahí estaba también, bueno, ya les he contado, ¿verdad?, que ahí se iba
a ponerse de acuerdo a si Jesús era divino, y si llegaron a la conclusión, porque si era divino, porque si es divino, nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero al final, pues también dijeron que el Espíritu Santo era una tercera persona en la deidad, y sentaron las bases de lo que fue la Trinidad, hermano. Ahí nació por un joven, ¿verdad?, que se llama Atanasio. Ustedes pueden checar en internet el credo de Atanasio, y ese fue el que se llevó las palmas y convenció a la mayoría. Aparte de Atanasio, era el diácono de Alejandro de Alejandría, que también creía en triadas de dioses, hermano, que venía desde Babilonia, y que después se llegó hasta los griegos, y que ellos de ahí fue transmitido a los romanos, hermano. Y ellos creían en trinidades, y de ahí nació la famosa Trinidad del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque en ese concilio no le dieron tanto auge, nada más que después en el concilio de Constantinopla, en el 381, ya dijeron que el Espíritu Santo pues también merecía adoración como el Padre y el Hijo, que era una tercera persona en la deidad. O sea, en Nicea nomás dijeron que había un Espíritu Santo, pero en Constantinopla le dieron más fuerza, pero ahí sentaron las bases para lo que después fue la famosa Santísima Trinidad de nuestros días. Y en Nicea, hermanos, acuérdense que de ahí también se sentaron las bases para lo que después fue la Iglesia Católica Romana. Después vino Teodosio, que ese fue el que ya le dio mucho más fuerza, después de Constantino. Pero bueno, ahí vamos poco a poco desentrañando esto y ver realmente, hermano, qué pasó en la historia. Ahí vemos ahí como en ese concilio, ese famoso Nicolás, el San Nicolás, que después lo ponían aquí en la Iglesia Católica como un santo, le dio una bofetada a Arrio. En este concilio iniciado en el 325, pues fue un concilio que estaba unida el Estado y la Iglesia, porque fue financiado por Constantino, hermano. Y usted sabe que la historia nos enseña, ¿verdad?, que cuando está unido el Estado y la religión, pues no es nada bueno, hermano, no es nada bueno. Acuérdense que hizo la Iglesia Católica Romana cuando le dejaron todo el poder y autoridad. Cuando el emperador Justiniano en el 538 empezó la supremacía papal, y que hizo Roma, tenía el poder político y religioso en sus manos, hermano. ¿Y qué fueron? Opresores, hermano. Siguieron y mataron a todo el que no estuvo de acuerdo con ellos en sus falsas creencias, hermano. Así de ese tamaño. Y la historia ahí está, hermano. La historia ahí está. Se cree y se está en la historia, hermanos, de que posiblemente mataron a más de 50 millones de personas en todo esa supremacía papal del 538 a 1798, hermanos. La Iglesia Católica dice, hermanos, que esto no fue malo, la bofetada que le dio Nicolás a Arrio. ¿Por qué? Porque Nicolás usó violencia. O sea, que no era malo aunque Nicolás usó esa violencia, ¿no? Dicen que fue un celo santo. Qué tremendo. O sea, esa bofetada no fue mala, o sea, ¿por qué? Porque fue un celo santo. Tremendo. Dicen que es bueno para defender sus puntos de vista, pues aunque usen la violencia, hermano, aunque usen la violencia. En la foto de San Nicolás, en las más antiguas, una que se encuentra en la iglesia ortodoxa griega, a San Nicolás le aparece con una aureola, como que él era santo. Es tremendo, hermano. Arrio no, es que él estaba en contra de la verdad, según ellos, pero la verdad, nunca le han mostrado esa verdad con las santas escrituras, hermano. Eso es lo más terrible de todo esto. Sí, aparecía con una aureola ese famoso Nicolás, ¿verdad?, y decían que era santo, y Arrio no. O sea, la bofetada fue santa. Esa bofetada fue santa. Ellos como que, en nombre de Dios, qué tremendo. Así actuó Roma, hermanos, en el pasado, para imponer su Dios falso o su Dios trino, hermano, su Dios trino. Vamos a tener una cita, hermano, de cómo nació ese cuerno pequeño en Daniel 7.
el versículo 7 dice, después de esto miraba yo, aquí en Daniel 7 Dios le da la visión a Daniel, hermano, de 4 grandes bestias. La cuarta bestia, bueno, la primera bestia, que dice que fue un león, que representaba a Babilonia. La segunda fue un oso, que representaba a los medos y los persas. Los medos y los persas destruyeron a Babilonia, al imperio babilónico. Pero a los medos y los persas, hermano, los venció Grecia, representada por un leopardo. Pero la cuarta bestia, hermanos, dice, después de esto miraba yo unas visiones de la noche, que era el imperio romano, hermano, porque Roma venció a Grecia. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había antes, y de ella, y tenía 10 cuernos, hermano, 10 cuernos. Era una bestia que Daniel no supo escribir, era como un dragón, hermano, algo que nunca él había visto así en la tierra, ¿sí me explico? Era así, no sé, muchos lo pintan muy parecida como el tiranosaurio Rex, algo así, ¿verdad? Con los 10 cuernos, así, pero una bestia que no era muy común verla, o no existía en lo conocido de aquel tiempo. Ahí Daniel dice, era una bestia terrible y espantosa. Él no le supo ni darla, porque no la había visto jamás. Entonces, en el 17, hermanos, dice, estas 4 grandes bestias son 4 imperios o 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea, Dios le estaba dando a Daniel la visión de toda la historia mundial, hermano. Porque en el 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseos, o sea, Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las demás, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, hablando del imperio romano, hermano. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Aquí vemos, hermano, cómo dice que entre los 10 cuernos nace uno pequeño que al nacer derriba 3, o sea, tumba 3 cuernos de los 10, ¿sí? Y eso está en la historia, hermano. Para poder surgir, nomás ahí vean cómo el papado desde que nació, hermano, tuvo que nacer con violencia, hermano. Porque allí, con la ayuda del rey Clodoveo de Francia, hermano, en el 508, vencieron o erradicaron para siempre, hermano, a una nación, a un pueblo que se llamaban los érulos. En el 508, con la ayuda de Clodoveo, del rey de Francia. En el 534, hermano, destruyeron a los vándalos. Y en el 538, destruyeron a los ostrogodos, hermano, los 3 reinos que tuvieron que caer para nacer Roma papal, o el cuerno pequeño del que habla Daniel 7, hermano. Y eso está en la historia, hermano. Y es perfecto y encaja perfectamente, hermano. Entonces, por eso Daniel dice, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que le había salido, o sea, el pequeño, delante del cual le habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hablando de qué, hermanos? De la supremacía papal. Del 538 a 1260 dice que hizo guerra contra los santos y los venció. Y toda esa gente, hermanos, su único delito era que tenían una Biblia y no creían en las falsas enseñanzas de Roma, hermano. Y fueron aquellos que torturaron, que los quemaron en la hoguera, o los mataron de diversas formas, hermano, unas formas satánicas, hermano, de como lo vean, hermano. En el 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trellará y despedazará, hablando de Roma, hermano. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y eso está en la historia, hermano. Roma, en el 476, se divide en las naciones de Europa, en los 10 reinos, en los 10 cuernos, hermano.
Pero esos 10 reyes, acuérdense que nace el cuerno pequeño, el papado, y derriba 3. Y en el 538 empieza la supremacía papal. Pero todo fue a la fuerza y con violencia, hermano. Por eso dice aquí en el 24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso sucedió en el 476, Roma dividida. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. 25, hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, y la ley serán entregados en su mano, tiempos y medio tiempo. Y aquí está la profecía de los 1260 años, hermano. Tiempo son 360 días, tiempos son 2 años, hermano, o sea, 720, y medio tiempo, 180, nos da un total de 1260 años, hermano, en profecía, día por año. Vean aquí, hermanos, cómo la historia, ahí está, y vean cómo nace el papado, hermanos, cómo con opresión y violencia, hermano. Ellos nunca, hermanos, nacieron porque seguían al Dios verdadero, porque estaban bien en lo que ellos creían, o que en algún tiempo estuvieron bien y después se desviaron. Ellos nunca, hermano, siempre estuvieron caídos, hermano, Quiero mostrarles aquí una cita de J.N. Andrews, hermano. Él fue de los pioneros adventistas, hermano, de los pioneros de la iglesia adventista. Y él fue uno de los primeros misioneros que se fue a Europa, hermano. Fue una persona que vivió muy precariamente. Mi respeto, ¿verdad? Él quería mostrar, ¿verdad?, el mensaje que Dios les había revelado a los pioneros adventistas en aquel tiempo, hermano. Y incluso él sufrió mucho, hermano, pero vean lo que incluso en la actualidad ya la iglesia adventista sacó una Biblia, que se llama Biblia J.N. Andrews. Él fue de hecho hay una universidad, hermano, hay una universidad en Estados Unidos que se llama la Universidad Andrews University, y en serio me quedé impresionado porque sacaron una Biblia, pero todo lo que él en los comentarios de una Biblia de estudio, y en los comentarios no ponen lo que Andrews pensaba, no ponen lo que los teólogos adventistas de la actualidad creen. Todo torcido, hermano, es la verdad, todo torcido, ¿eh? Pero lo voy a decir por qué, hermano. Vean lo que Andrews pensaba, hermano. Escuchen, la doctrina de la Trinidad fue establecida en la iglesia por medio del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, hermano. Escuchen, tremendo, hermano. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, hermano. Vean lo que él pensaba, hermano. Qué tremendo, hermano. Esto es lo que yo predico, hermano, al Padre y al Hijo, hermano. Que hay un Padre y un Hijo personal y literal, en cuestión de que no es una unión de 3 personas en un solo cuerpo, hermano. Es increíble lo que enseña la Trinidad, hermano. Y acuérdense que la Trinidad te dice que son 3 personas iguales, coeternas, coiguales y coexistentes, no provienen de nadie, siempre han existido y son iguales en sustancia, pero que habitan en un solo cuerpo, hermano. Es increíble eso, hermano. La Biblia, ¿dónde enseña eso, por Dios? Entonces ahí hacen a Dios mentiroso, ¿verdad? Porque ahí te dice que Cristo no proviene del Padre, que Cristo nació de sí mismo. Cuando la Biblia enseña al Padre hablando, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la Biblia enseña Jesucristo, el unigénito del Padre, hermano. El único nacido, hermano. Es increíble, hermano. Literal, engendrado. Pero tuercen las escrituras, hermano, de una manera. Y aquí están los pioneros, hermano. Ahí está una evidencia muy grande, ¿verdad?, de que los pioneros no eran trinitarios, hermano. Entonces, le está diciendo J.N. Andrews, ¿verdad?, que la doctrina trinitaria nació en el concilio de Nicea en el 325. Dice, esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice, escuchen, las impopulares medidas, o sea, como todo lo que usó Roma, hermano, para meterte la Trinidad a la fuerza, escuchen,
las impopulares medidas mediante las cuales fue impuesta sobre la Iglesia, ¿sí? Y aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podría ser, ¿sí?, que los creyentes, o sea, de hoy se ruborizaran de esa doctrina, hermano. Fíjate, bien podría ser que cada creyente se ruborice de esa doctrina, o sea, todos esos que hacían en la actualidad la Trinidad, que no saben ni de dónde viene, hermano. Si realmente leyeran y estudiaran la historia correctamente, dice, se ruborizarían, ¿verdad?, de ver de dónde nació, hermano. Por eso es importante, yo les digo, estudiar bien la historia, hermano. Acuérdense que el diablo siempre transcribe y tuerce la historia, hermano, a su conveniencia. Entonces, eso lo escribió en Review and Herald, volumen 6, página 185, en el año 1855, J.N. Andrews, hermano. Pero ahorita hay una universidad adventista llamada Andrews, hermano, donde ni siquiera enseñan lo que J.N. Andrews enseñaba y pensaba, hermano. Que eso es terrible. Entonces, esa doctrina, hermano, la Trinidad, Andrews te está diciendo que fue impuesta por la fuerza, hermano, no por la palabra de Dios, sino de una manera opresora y a la fuerza, hermano. Pero hubo después un emperador después no, quiero leerles otra cita de lo que era, bueno, les voy a dar una cita del esposo de Elena de White, Jaime White, hermano. Y vean que la mayoría de los pioneros adventistas, hermano, no creían en la Trinidad, hermano. Él era el esposo de la hermana White, no para que se una idea, dice. Como errores fundamentales, podemos clasificar junto al falso sábado, o sea, el domingo, otros errores que los protestantes han arrastrado de la Iglesia Católica. Dice, la aspersión para el bautismo, eso es un bautismo falso, hermanos, de la Iglesia Católica. La Trinidad, la conciencia de los muertos de que hay vida después de la muerte, hermano, y la vida eterna en tormento, de que hay un infierno eterno que por toda una eternidad nos vamos a estar quemando, hermano, que Dios así va a castigar a los pecadores. Todo esto, hermano, son enseñanzas católicas y lo más triste, hermano, que los protestantes las han adoptado y las enseñan en sus púlpitos, hermano. Los que han aceptado estos errores fundamentales seguramente lo han hecho de forma ignorante. Eso es lo que escribió Jaime Whiteman, septiembre 12 de 1854, en la Review and Herald, volumen 6, página 36, párrafo 8, hermano. Otro, George Knight, autor y profesor de la Universidad de Andrews, escuche lo que él escribió. La mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista, o sea, los pioneros del séptimo día, en la actualidad no podrían estar en la iglesia, o sea, en la iglesia de hoy, hermano, si tuvieran que aceptar las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, ellos no podrían estar de acuerdo con la doctrina número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad, hermanos. Todos los que crearon la Iglesia Adventista no podrían ya pertenecer a la organización actual, hermano, porque ellos jamás aceptarían esa doctrina, hermano. George Knight, autor y profesor de la Universidad de Andrews Ministry, octubre de 1993, página 10. Ahí está, hermano. Eso es lo que creían nomás les di esos ejemplos de los pioneros adventistas, pues les puede ser de Uriah Smith, de Joseph Bates, y todos, hermano. Wagoner, Alonso T. Jones, Lover, todos eran antitrinitarios, hermano. Pero qué tremendo, hermano. Tienen engañada y dormida la filigresía en la iglesia en la actualidad, hermano. Pero yo lo que predico, hermano, es exactamente lo que creían los pioneros, hermano. Y yo creo que Dios le dio un mensaje a la iglesia adventista, hermano, precioso. Y es el mensaje verdadero para el tiempo del fin, hermano. Yo creo en ese mensaje. Mas no creo en la organización o corporación adventista de la actualidad, hermano. Ellos ya se desviaron y están en concordancia con Roma, hermano. Además, pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias
gobernado y precedido por el Papa de Roma, hermano. Eso es tremendo, hermano, y tiene engañar a la gente. Teodosio I, hermano, fue después de Constantino, fue el que puso la Iglesia Católica, ¿verdad?, como religión obligatoria en el Imperio Romano, hermano. Esto es lo que él escribió. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro, escuchen, hermano, es donde digo cómo de ahí van torciendo, que Pedro fue el primer apóstol, fue el primer papa, fue el que fundó la Iglesia Católica Romana, escuchen, hermano. Que el divino, hasta le hacen divino, hermano. Pedro no era divino, hermano. Apóstol Pedro dio a los romanos, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. Esto es la doctrina apostólica, ¿sí? Y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de la piadosa Trinidad. Este hombre fue el que ya le puso nombre, bueno, les llamó cristianos católicos, pero él fue el que ya sentó las más fuertemente. Pero vean, vamos a ir leyendo. O sea, por decreto debían aceptar la Trinidad, hermano, no porque Dios lo demandara, hermano. Ni siquiera tomaban en cuenta a Dios, hermano, por su poder que ellos tenían. Vamos a dar la continuación. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, quienes sigan esta norma. Pero los demás, los que no estén de acuerdo con esta norma, los juzgamos dementes y locos, y sobre los que pesará, ¿sí?, la infamia de herejía. Sí, por ahí viene la palabra que los llamaban herejes, hermano. Sí. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, y serán objeto de venganza divina, y después serán castigados por nuestra iniciativa, que adoptaremos siguiendo la voluntad de Dios. Fíjate qué tremendo, hermano. Primero les dice que se van a llamar cristianos católicos. Los que no estén de acuerdo serán dementes y locos, y sus reuniones no recibirán el nombre de iglesias, hermano. Y hasta la actualidad, escuchen, todos los que no están de acuerdo con ellos, hermano, les llaman sectas. Vean desde dónde viene esto, hermano. Pero dice que serán objeto de venganza divina. O sea, qué tremendo, como si ellos estuvieran bien con Dios, hermano. Y después serán castigados por nuestra iniciativa, que adoptaremos siguiendo la voluntad de Dios. Ellos, según estaban trabajando para Dios, hermano. Por las buenas o por las malas, hermano, deberían aceptar la Trinidad, hermano. Qué terrible esto. Así se fue consolidando hasta nuestros días, hermano, esta doctrina, pero la impusieron por la fuerza, hermano. Observen, en la actualidad, hermano, todas las organizaciones que pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias, considerados cristianos, son trinitarios, hermano. Si no fuera así, no serían aceptados, y todos los demás son considerados sectas. Y esto no ha cambiado desde los primeros siglos, hermano. Vean cómo los primeros adventistas estaban atentos. Ahí que saqué una cita, hermano. Como los primeros estaban atentos a los movimientos del gobierno y las iglesias falsas de Estados Unidos. O sea, la ley del Distrito de Columbia de 1874, escuchen, hermano. Esto viene en una review que era Ley del Distrito de Columbia de 1874, sección 1. Si alguna persona negara la Trinidad, o que tú hablaras en contra de la Trinidad públicamente, escuchen, hermano, por primera ofensa se le perforará la lengua, o sea, para que ya no hable, ¿sí? Y será multado por 20 libras, y si lo hace por segunda vez, será estigmatizado en la frente con la letra B. No sé qué significa, será en inglés bad, o gente como malo, ¿sí? Y 40 libras de multa. Y si ofende una tercera vez, será condenado a la muerte sin beneficio del clero. O sea, si tú hablas, esto ya estamos hablando, hermano, de hace tres siglitos atrás. Así empezó, hermano, así empezó los famosos puritanos que venían huyendo de la persecución papal. Al último se hicieron como ellos aquí en Estados Unidos, hermano.
Hay una cita de la hermana Fuerte, se llama Rogelio Williams, que él sí en el estado de Maine, un estado chiquito, hermano, él sí estuvo en contra de todo eso, hermano. Y fue el que Dios lo levantó para que como que reaccionaran, porque estaban ya orando igualito, que eran opresores y todo por la fuerza, hermano. Así eran. Se torcieron luego, hermano. El diablo es tremendo, hermano. Entonces, si tú hablas en contra de la Trinidad, hermano, se te perfora la lengua, imagínate, hermano. La primera vez, la segunda se te pondría una B así en la frente para que todos vieran que tú eras malo y no eras, no pensabas como ellos. Y ya la tercera vez te mataban, hermano. Nada más por hablar en contra de la Trinidad, no para que se den una idea, hermano. Pero en la sección 10 de esa misma ley del Distrito de Columbia de 1874, la sección 10 dice, ninguna persona, vean cómo la Trinidad y el domingo van agarrados de la mano, hermano. Ninguna persona hará ningún trabajo corporal en el día del Señor, comúnmente llamado domingo, hermano. Eso lo escribieron los pioneros en la Review que era del 21 de enero de 1890, hermano, 1890. Era una cita, hermano, para que vean cómo nuestro Señor Jesucristo ya nos había advertido que eso viene, hermano, en el tiempo del fin. Juan 16, 1 al 3, escuchen. Palabras de Cristo, hermano. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Ya lo estamos viendo en nuestro tiempo, hermano. Yo tengo 15 años fuera de las iglesias, hermano. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, escuchen, hermano, vendrá la hora que cualquiera que nos mate pensará que rinde servicio a Dios. Esos hombres, ¿cómo actuaban, hermano? Así, por la fuerza. Si no estabas de acuerdo con ellos, te mataban. En el tiempo del fin viene, hermano. Viene lo mismo exactamente. Les digo que la Iglesia Católica y todos esos protestantes que la siguen van a aflorar su verdadero espíritu, hermano. Y harán esto porque no conocen, escuchen, hermano, ¿cómo viene ahí? Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Y qué profesan todos estos perseguidores que vienen, hermanos? La Trinidad. Y no conocen al Padre ni al Hijo realmente, hermano. Que es lo que yo predico, hermano. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo ya nos había advertido. Si algún día Satanás, hermano, es el mensaje de que Dios tiene un hijo, hermano. Estos perseguidores, hermano, serán cristianos, hermano, y pensarán que trabajan para Dios, pero no conocen al Padre y al Hijo, hermano, al Padre y al Hijo. Cristo ya no lo había advertido que va a volver a pasar, hermano. Es una cita hermosa y contundente en Mateo 26, 59 al 66. 26, 59, dice, y hablando ya en el tiempo, cuando querían crucificar a Cristo, escuchen, hermano, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Qué va a pensar? Cristo nos lo advirtió, hermano, a todos nosotros que estemos predicando una verdad pura, hermano, sin tenerle que dar cuentas a ninguna organización de religiosa. Nos van a calumniar, hermano. Nos van a levantar falsos testimonios, escucha, hermano. Y eso, aquí Cristo ya no lo había advertido, y a Cristo se lo hicieron, hermano. En ese concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, por derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, o sea, Caifás, le dijo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, escucha, hermano, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Escuchen, hermano. Y ahí sí respondió Jesús, escuchen, qué tremendo, hermano. El Cristo no había hablado nada absolutamente, hermano. Cuando él le dijo, te conjuro para que nos digas si eres tú el Hijo de Dios, del Dios
¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, fue cuando le respondió, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron a ellos, dijeron, es reo de muerte, hermano. Cristo ahí les estaba diciendo que en el futuro algún día lo iban a ver venir en las nubes de los cielos, hermano. Y sí, en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron, hermano. Hay una resurrección especial antes de la gran resurrección, que es otro tema muy bonito de profecía, donde dice que Dios va a levantar a todos los que tuvieron que ver con su crucifixión y los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios, hermano. Y lo van a ver venir en gloria. Y ahí van a ver a quién crucificaron, hermano. Y Cristo ahí se los estaba diciendo ya, hermano. Diciendo ya. Entonces, si algo odia a Satanás es el mensaje de que Dios tiene un hijo, hermano. Y ustedes observen, las que me pongan todas las religiones falsas, comenzando con la cristiana que profesan la Trinidad, hermano, niegan que Dios tiene un hijo. Porque la Trinidad niega que Cristo es hijo del Padre, hermano. Que está cumpliendo una actuación y un rol, pero realmente no es el hijo. O sea, hacen a Dios mentiroso en la palabra de Dios, hermano. Y vean todas las religiones falsas, el hinduismo, los árabes, los mahometanos, los budistas, todos ponen a un Dios, según ellos, ¿da? Dios es falso, ¿da? Pero todos niegan que Dios tenga un hijo, hermano. Observen eso, ¿verdad? Eso es lo que más odia el diablo, hermano. Acuérdense, como en un ejemplo del apóstol Pablo de perseguidor, pasó a ser perseguido cuando entendió que Cristo era el Hijo del Dios viviente, hermano. Y cuando él empezó a predicar, ¿qué pasó? Se volvió de perseguidor a perseguido, hermano. Ya para cerrar, hermano, una cita en Primera de Juan. Primera de Juan 4, 8 y 10, escucha, hermano. Qué tremenda cita. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Escuchen, hermano, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué es unigénito, hermano? El único nacido del Padre, hermano, el único gen. Cristo comparte la naturaleza y la sustancia del Padre, hermanos, es igual que el Padre. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, hermano, por nuestros pecados, hermano. 15 al 18, escuchen, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Qué cita tan hermosa, hermano, qué cita tan hermosa. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él. Qué tremendo, hermano. Y luego acá en el 11 del 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Escuchen, hermano, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, hermanos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenemos vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, hermano. Qué más tremendas citas, hermano. Tremendas citas, hermano. El acto más grande, hermano, de amor de Dios hacia nosotros fue el que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, hermano, y darnos esperanza y salvación. Dios no hace, hermano, que lo oremos a la fuerza, sino por amor, hermano, confiando en ese amor de un Padre amoroso y celestial, hermano. Al contrario de Roma, hermano, el papado y la religión falsa, todo el falso profeta, que siempre será de una manera opresiva y a la fuerza, hermano. Hermanos, si dejamos de contentar, hermanos,
el amor del Padre y de su Hijo. Escuchen, hermanos. Que es su Hijo unigénito, Jesucristo, hermano. No nos podemos, sin darnos cuenta, convertir en perseguidores, hermano. Escuchen lo que les voy a decir, porque vean la raíz del estudio de lo que aprendimos el día de hoy. Que si perdemos de vista, hermano, y dejamos de comprar el amor del Padre y de su Hijo unigénito, Jesucristo,